Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos sintonizan por el 89.5 de FM, por el 24.1 de televisión abierta, así como por todos los demás medios de radio y televisión digital. Les saludo con mucho gusto el día de hoy, Bruno de la Garza, en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos, recordándoles que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy, ya lunes 13 de noviembre, nos encontramos ya casi cerrando el año en esta mañana nublada en la capital queretana, siendo ya las 9 de la mañana con un minuto. Bueno, pues le estaremos comunicando algunas noticias relevantes para todos nosotros en materia económica y financiera. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con el cual estaremos comentando los pormenores de nuestro paquete económico, sabiendo que ya recientemente se ha aprobado. Prácticamente no ha tenido modificaciones significativas. Ya hemos estado hablando de este paquete últimamente, puesto que determinará la política económica y el desempeño de la misma en nuestro país para el 2024, afectando directamente pues, a los bolsillos de nosotros, los consumidores, por la vía tributaria, y además también representando una consideración significativa para los estados, municipios y la federación, en función de que determinará pues, la acción que deberán llevar a cabo todos los gobernantes para poder alinearse y poder cumplir con este plan sexenal que ya va terminando, y a su vez los planes locales, ya sea estatal o municipal. Para eso contamos el día de hoy con la presencia del licenciado Jesús Daniel Ruelas Ramírez. Él es titular del Instituto Municipal de la Juventud de Apaseo El Alto, es licenciado en Derecho, actualmente cursa una maestría en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, estás? doctor. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo, deseándoles una excelente mañana a toda la audiencia por la televisión y por la radio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en esta institución tan importante para el estado de Querétaro. Claro que sí, Daniel. Tenemos algunos, al contrario, muchas gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros un pequeño momento el día de hoy. Tenemos algunos datos bastante relevantes sobre este paquete económico que vamos a comentar el día de hoy. Recordemos que se integra por tres documentos sumamente relevantes: los criterios generales de política económica, los cuales pues, nos dicen cuáles serán los indicadores económicos que esperaremos para el siguiente año en términos de crecimiento, en términos de tipo de cambio, en términos de balanza comercial, precio del petróleo y algunos otros indicadores bastante relevantes para la planeación nacional, así como la ley de ingresos de la Federación, es decir, de dónde vamos a obtener los recursos el próximo año, y el presupuesto de egresos de la Federación, para dónde van a ir o dónde se van a aplicar, lo cual pues resulta ser sumamente relevante para nosotros porque nos habla de la dinámica a nivel tanto local como nacional, destacando algunos puntos en particular. El gasto neto, ya hemos comentado anteriormente que va a superar los 9 billones de pesos en nuestro país para el próximo 2024, es una cifra récord. Recordemos que también habría que hacer el ejercicio de descontar la inflación. Hemos tenido inflación sumamente alta durante los últimos periodos, por no decir años. Por esto se traduciría en un gasto neto programado de 9 billones 66 mil millones de pesos aproximadamente. Es un incremento significativo. También hablamos de un incremento sustancial en deuda. Bueno, eso lo comentaremos en unos momentos. Se habla de algunas presiones, sobre todo por la parte del gasto social. Vemos una dinámica económica que se ha seguido durante todos estos años de la actual administración, muy orientados con una política muy definida y que pues ha seguido la misma línea durante toda la administración, así como un costo financiero que se incrementa y unos proyectos que pues no dejan de utilizar una gran parte del erario público. No sé si quisieras comenzar con alguno de estos puntos, Daniel. Claro que sí, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues el tema del paquete económico del año 2024 es un tema trascendental para el futuro de la política mexicana.
Como bien sabemos, este proyecto legislativo que lo hace el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año se presenta ante el Congreso para que lo apruebe. Este año ya fue aprobado y sí, precisamente hablando de los tres documentos más importantes, los criterios generales, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, donde, pues bueno, los criterios, pues podemos ver cómo le fue a nuestro país y a la economía mundial y sobre todo cómo nos vemos los prospectos a futuro para nuestro país. Y igual de la ley de ingresos podemos calcular de cuánto va a recibir México y cómo lo va a recibir, pero uno de los más importantes sería el presupuesto de egresos ahorita porque nos va a decir cómo el gobierno federal lo va a ejecutar, cómo lo va a gastar, ramo por ramo, así como los órganos descentralizados. Y bueno, yo creo que este es un tema trascendental porque, bueno, como bien lo menciona, doctor, parte del presupuesto va enfocado a dos proyectos o bien programas sociales, que es el Tren Maya y la pensión para adultos mayores, que bueno, esto representa una gran cantidad del presupuesto de egresos para este año 2024. Y bueno, pues la ley pues pretende recaudar 9 billones, como bien lo mencionaba, de los cuales el 54.51% es por impuestos, de los cuales principalmente es el impuesto sobre la renta, los trabajadores formales, lo que nos descuentan de nómina, y de igual manera pues del financiamiento. Y financiamiento se traduce en deuda pública, que es la más grande que hemos tenido desde el año 2000. Y bueno, es un tema muy importante, pues es un tema que nos va a costar a todos los mexicanos. Y bueno, también mencionar que pues el ICR representa el 29.89% de lo que se nos cuenta a los trabajadores. Y bueno, pues el financiamiento total del 19.6% pues va a ser una deuda enorme, que es ahora vamos a tener un déficit fiscal, es decir, mayores gastos que menores ingresos. Y bueno, pues también mencionar que pues esto nos está violentando a nuestra Constitución, ya que el artículo 73 dice cuando el gobierno quiere entrar en alguna deuda debe ser algo productivo, algo que haga el crecimiento del país y no algo político. Sí, y es algo que ya hemos venido comentando en los últimos programas. Este incremento sustancial en deuda, que la deuda no necesariamente es algo negativo para la economía. La cuestión sería ver en qué se está aplicando este gasto excepcional, porque una deuda es un dinero que estamos gastando el día de hoy, que no vamos a poder utilizar el día de mañana. Cuando nosotros lo utilizamos en inversión pública, es decir, para generar alguna función productiva que más adelante nos va a dar un retorno, esta es la definición de inversión, nos devuelve lo que nosotros erogamos y además tiene un retorno adicional. Si no estamos utilizándolo de esta forma, pues simplemente se convertiría en un boquete fiscal, en un déficit que más adelante mermaría o complicaría tal vez la planeación pública al no tener estos ingresos. Dentro de los tres documentos, Daniel, hablamos primero de los criterios generales de política económica antes de retomar la cuestión de los programas, que es algo sumamente relevante que has tocado el día de hoy. Hablamos de criterios generales de política económica donde se estima un crecimiento del PIB del 2.5 al 3.5. Un 3.5 sería tal vez algo sumamente optimista. Pero recordemos que el año actual, el 2023, los 3 trimestres que llevamos ya de información económica, hemos superado las previsiones que teníamos desde el 2022 de crecimiento para este 2023. Entonces, tal vez tener un rango de crecimiento superior al 3% sería algo plausible para nuestra economía, pero debemos de considerar que en Estados Unidos ya se está desacelerando su dinámica económica. Y eso, bueno, pues nos va a afectar directamente, puesto que es nuestro principal socio comercial. Si se tiende a desacelerar Estados Unidos, probablemente también nosotros pues desaceleremos un poco en estos términos y nos encontremos dentro del rango, del 2.5 al 3.5, pensando más algo cercano al 3. En cuanto a la inflación, nos hablan ya de una inflación aproximadamente del 3.8 para el próximo año. Esto es algo positivo para todos nosotros. Recordemos que cómo se ha llevado a cabo la dinámica económica dentro de nuestro país durante los últimos 2 años, el ir a la tienda y que de pronto pues el alimento cueste más,
el transporte cueste más y el costo de vida en general se haya elevado para la mayoría de los mexicanos, si no es que para su totalidad, dentro de nuestro país. Ya ligamos pues todo un año de niveles de inflación a la baja. La política económica pues se ha mantenido, la tasa de referencia se ha mantenido en 11.25%, esto a la última revisión que tuvimos recientemente por parte del Banco de México, lo que deja ver una política pues determinada a disminuir el nivel inflacionario, algo muy adecuado para nuestra economía. El tipo de interés referencial ya se ve para el próximo año en un nivel del 10.3% promedio. Estoy totalmente de acuerdo. Seguramente después de la primera revisión en 2024 de las tasas de referencia ya empezaremos a disminuir, ahora sí, la tasa de interés. Se preveía para último trimestre de 2023, no llegó. Probablemente suceda pues empezando el próximo año, lo cual estimulará la economía. Recordemos que la tasa de interés nos habla del costo del dinero. Si bajan las tasas de interés es más sencillo o menos complicado invertir y financiarse, por lo cual esperaremos pues que esto impulse el crecimiento de nuestro país. También hablamos de un tipo de cambio en el nivel de 17.1 pesos por dólar. Esto me parece un poco subvaluado, considerando que el índice dólar se ha venido fortaleciendo en las últimas semanas, considerando que la dinámica del superpeso pues atendía a la naturaleza de un dólar tal vez un poco más debilitado por la expansión cuantitativa que aplicó la Reserva Federal en Estados Unidos y un dólar fortalecido, aprovechando la relocalización, el nearshoring, la cuestión de la cercanía con Estados Unidos, al tratado México, Estados Unidos, Canadá, que esto a su vez incentivaba la llegada de inversión extranjera directa y fortaleció el peso durante todo el 2023, pero que ya vemos un regreso de la dinámica estadounidense, lo cual generaría presiones que ya estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo dólares por peso sobre 18 pesos por dólar, y el evaluarlo o el valuarlo más bien de 17.1 pesos por dólar para 2024 me parece una estimación que se queda un poco corta y que además generaría unos remanentes pues convenientes para el gobierno en general. Y además un precio del petróleo, me llama todavía más la atención, en un nivel de 56.7 dólares el barril, cuando el día de hoy pues, nos encontramos en un nivel bastante superior, no solo por la cuestión del conflicto que se encuentra actualmente llevándose a cabo en la región de Gaza, Israel, sino porque ya teníamos una dinámica donde veíamos precios de barril de petróleo superiores a los 65 dólares por barril. Entonces también tendríamos ahí un remanente que iría de hecho a un ramo específico donde se podrán utilizar estos recursos a discrecionalidad, algo que me parece bastante conveniente para el siguiente periodo administrativo. Esto en cuanto a los criterios de política económica. En materia de el presupuesto de egresos y ley de ingresos, que ya no son iniciativas porque ya pasaron, como lo habíamos comentado, tal vez con pocas modificaciones o casi ninguna, aunque todavía tenemos algunas reservas, esperaremos que pase prácticamente sin cambios para el 2024. Destaca los ingresos derivados del financiamiento incrementan 41%. Esto es bueno, es algo esto es lo que más llama la atención de este paquete económico. Se está utilizando una cantidad bastante significativa de recursos, lo cual representaría el 19.2% del presupuesto. O sea, es más del 19% del presupuesto. Estamos hablando de ingresos derivados de deuda, porque financiamiento tal vez no suena como lo que es de una forma tan contundente como decir deuda, ¿no? Y estos ingresos, a su vez, generarían costo financiero. Recordemos que la deuda, además, genera un pago de intereses. Entonces, el costo financiero de la deuda ascendería a 1.3 billones de pesos. Es una cantidad bastante considerable que en el corto plazo tal vez no generaría un impacto significativo, pero ¿qué va a pasar más adelante cuando se tenga que pagar esta deuda? Y tú ya nos mencionabas, se habla de un gasto muy importante en pensiones, 1.99 billones de pesos en pensiones, cerca del 22% del gasto total, o sea, más de un quinto del presupuesto del próximo año en su totalidad se va a utilizar solamente para pensiones. Además de que se tienen proyectos donde se va a destinar más de 222.667 millones de pesos,
proyectos prioritarios muy dignificados durante la actual administración o muy resaltados, donde 120,000 de estos 222,000 millones de pesos van a ir solamente al Tren Maya. Recordemos que ya habíamos analizado algunos periodos fiscales anteriores donde decíamos, pues se incrementa el presupuesto al sector turismo. Y íbamos directamente a la revisión de cuentas, íbamos al ramo y podíamos observar que ese sector turismo no era sector turismo, sino era únicamente pues, los proyectos prioritarios. En el ejercicio que se realiza para este 2024 vemos algo similar. Vemos incremento a la Defensa Nacional, pero vemos que, por ejemplo, tenemos una transferencia de 142,150 millones de pesos para Secretaría de la Defensa Nacional, pero esos 142,150 millones de pesos van para la Defensa Nacional, pero para construir el Tren Maya. Entonces, nuevamente vemos esta dinámica que se ha mantenido durante pues, los últimos años. ¿Qué nos puedes comentar, Daniel? Así es, doctor. Bueno, pues como lo comentaba, pues tenemos algunos programas prioritarios y algunas mega obras que, pues bueno, tan solo la pensión de adultos y el Tren Maya, pues representa, pues abarcaría aproximadamente el 61% del presupuesto de egresos. Y bueno, pues más allá de esto es un presupuesto pues alarmante porque es un presupuesto que se abarca muchísimo más para las secretarías, por ejemplo, de Educación, de Seguridad y de Protección Ciudadana. Quisiera mencionar que, bueno, a lo mejor podamos hablar de un riesgo de sostenibilidad, ya que pues a los mexicanos ocasionalmente, por ejemplo, el presupuesto para la Secretaría de Salud es un 55.8% menor, lo que puede ser insuficiente para los 30.3 millones de mexicanos que no tenemos acceso de servicio a la salud, esto con cifras del Ceneval. Y bueno, también como comentaba, doctor, la SEDENA y la Secretaría de Marina pues aumentó el presupuesto al 30% en este tema de egresos, mientras que el Fondo de Seguridad Pública de los estados y de la Ciudad de México solo tendrá un 0.02% al alza. Y bueno, pues esto quiere decir que pues tiene un menos respaldo a los estados y los municipios de nuestra entidad federativa. Pero bueno, podemos hablar de la problemática que se va a enfrentar acerca pues de la deuda y de igual manera pues cómo se pueden ver algunos proyectos no buscando el fomento del desarrollo económico, sino buscando un proyecto electoral. Sabemos bien que el 2024 es trascendental para la historia de México, ya que tendremos las elecciones federales, en las cuales pues se pueden ver algunos programas, digamos, los que hablábamos de pensiones, pues dándole un alza a estos programas. Sí, un incremento en algunos programas sociales que pues tal vez pensaríamos demasiado oportunos en esta coyuntura política, ¿verdad, estimado Daniel? En cuanto a la ley de ingresos, hablamos de ingresos por más de 9 billones de pesos, 9.07 billones de pesos. La cuestión es que seguimos sin reforma fiscal. Al seguir sin reforma fiscal, desde el comienzo de esta administración que se hablaba de tal vez una reconfiguración del sistema tributario para poder generar mecanismos de recaudación más justos, no es mayores, simplemente es más justos, al no tener una reforma fiscal y tener un paquete económico y una ley de ingresos tan ambiciosa, lo que podemos esperar para el próximo año es una mayor fiscalización. ¿Para qué? Pues para el contribuyente promedio, la persona física asalariada con ingresos, pues no en el decil más alto propiamente, porque también ya vimos publicado a principios de esta administración el documento de tasas efectivas, donde se puede observar que los grandes contribuyentes pues no se encuentran contribuyendo realmente con las tasas que les corresponden, con el recurso que deberían, en comparación a tal vez el contribuyente cautivo, que nuevamente se verá más presionado para poder pues subsanar este presupuesto tan grande y lograr el margen de recaudación que se espera para el gobierno federal. Que hemos visto un éxito por parte de las autoridades de la administración actual en cuanto a recaudación, te puedo comentar, Daniel. Es decir, año tras año hemos incrementado la recaudación, inclusive cuando tuvimos el año pues donde se suscitó la parte más profunda de la pandemia, donde tuvimos el paro total de actividades. Inclusive ese año tuvimos
tenemos un superávit fiscal en relación al año anterior. Es decir, el incremento tal vez fue de menos de un punto porcentual, pero fue un incremento respecto al año anterior sin tener actividad económica durante varias semanas a lo largo del año. Eso nos habla de la eficiencia recaudatoria y que seguirá durante el próximo año, que es el último de la administración. Se habla de que más del 50%, como ya nos habías dicho, más del 50% del presupuesto corresponde a impuestos, y estos impuestos, bueno, pues ya veremos tal vez las acciones recaudatorias por parte de la autoridad fiscal, es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano desconcentrado, el SAT, para poder hacerse llegar de estos recursos necesarios para poder realizar todos los planes que tiene para el 2024. En cuanto al presupuesto de egresos, se habla de un crecimiento del 4.3% en términos reales respecto al año actual. Tenemos este incremento en gasto para la Secretaría de Energía, donde se habla de que se destinarán 171,000 millones de pesos para coordinación de política energética en hidrocarburos. Algo que no hemos hablado también es nuevamente Pemex. Van más recursos destinados a la paraestatal, que no termina de ser pues una entidad económica productiva. También tenemos de la Secretaría de Bienestar un incremento de 109,398 millones de pesos, donde la Secretaría de Bienestar sabemos que se encarga de los programas sociales prioritarios de la actual administración, donde irán principalmente a pensiones, pero también tenemos algún grupo de becas. Recordemos que tenemos Jóvenes Escribiendo el Futuro para nivel desde básica superior, Jóvenes Construyendo el Futuro, la capacitación para el trabajo, lo cual, pues, este programa en particular ha arrojado unos datos bastante interesantes, porque es una capacitación para el trabajo que ya medido por los mismos datos de la Secretaría del Bienestar, pues no genera trabajos de población económicamente activa dentro del sector formal como se esperaría. Son números bastante bajos. También estamos hablando de los ganadores, ¿no? en la repartición del presupuesto. Pero ¿qué pasa con los que tienen recortes? Se habla de un recorte del 55.8% en términos reales para la Secretaría de Salud. Así es. Entonces, nuevamente tenemos recortes en salud, tenemos recortes en educación, tenemos recortes en ciencia y tecnología, los poderes autónomos nuevamente, como lo hemos visto a través de las administraciones de los años pasados, nuevamente tenemos unos recortes marginales para los órganos autónomos, el Poder Judicial, el único que tiene incremento sería el Instituto Nacional Electoral, porque llevamos a cabo el próximo año un proceso electoral bastante importante para todos nosotros los mexicanos en nuestro país, por lo cual pues se va a recurrir al uso de mayores recursos, pero esto, bueno, sería en términos generales lo que podríamos recuperar del presupuesto de egresos. Nos queda un par de minutos, Daniel, ¿algo más que quieras comentar? Sí, claro que sí, doctor. Pues bueno, hablando en esto del paquete económico para 2024, pues muy importante mencionar para todos los mexicanos que pues se reduce el gasto social, como bien lo mencionaba, para la educación, para la salud y la seguridad. Son temas latentes hoy en la administración pública federal que pues tenemos que priorizar lo que se tiene como necesidades básicas para los mexicanos. Y bueno, pues de igual manera ver que ahora pues se va a tener una presión fiscal más a los ciudadanos. De igual manera se va a subir una tasa de incremento a la retención del ahorro, lo que pues se puede mencionar como pues menos ahorro para los mexicanos. Sí. Y de igual manera comentar, doctor, que esta deuda del financiamiento pues del año 2023 pues él tiene el incremento nominal del 47.69%. Y bueno, como pues fue una promesa de campaña, no más deuda, pero ahora podemos ver que no. Y desde, pues esto puede también reflejarse que es como 2 veces más que el FOBAPROA, uno de los más mencionados durante la administración. Y de igual manera, pues sería esto, ver lo importante de la reducción de los gastos de seguridad, salud y educación. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Agradecemos nuevamente al auditorio por tu presencia y a la producción. Es Economía al Día. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.